como realmente es. La gracia produce vida. El pecado produce muerte. La electricidad mal usada produce muerte. Pero cuando la entendemos y sabemos cuál es el significado correcto, nos trae disfrute y beneficio. Asimismo, es la gracia. ¿Usted me está entendiendo hasta ahora? Así que no puedo hablar de gracia sin mencionar la palabra pecado. Y tenemos que ver el pecado como lo que realmente es. No podemos hablar de pecado como irnos a beber un café, ¿sabe? Como algo ligero, como dar un paseo por el parque. No, pecado. Mire, usted tiene que tener la perspectiva correcta de lo que es pecado, porque el pecado mata. Como la electricidad mata, así mismo el pecado mata. El pecado esclaviza. El pecado trae corrupción y trae amargura. Y usted y yo tenemos que entender que el pecado daña nuestras relaciones matrimoniales y familiares. Que el pecado daña la paz mundial y la paz de nuestra sociedad, como la violencia, el maltrato, el abuso, la envidia, la avaricia, el deseo de tener, la mentira. Roban la paz y la salud de nuestro país y de nuestra vida. Y la palabra dice que nosotros sí pecamos, pero no podemos permitir que el pecado se enseñoree de nuestra vida. Una cosa es que yo peque y que Dios me declare justo, pero otra cosa es que yo deje que sea el pecado y la esclavitud del pecado y la opresión de él que se enseñoree de mi vida, porque el Señor de mi vida es Cristo. ¿Ve? Y la gracia es la que opera en usted y en mí. Vamos a verlo de esta forma. Cuando usted está en Cristo, usted no celebra el pecado. Ayer yo hablaba con una persona y ella me decía, yo me fui a bailar y estaba con un cigarrillo así en la mano y estaba bebiendo. Y yo veía la foto y yo decía, Dios mío, pero qué fea yo me veía. ¿Cómo yo pude hacer eso? Porque antes de la gracia y antes de aceptar al Señor, tú no tenías la conciencia de pecado. El Espíritu Santo no estaba ahí. Pero cuando tú vienes al Señor, ya no te ciñes tú, te ciñe el Señor. Y hay algo que te inquieta dentro de ti. Así que cuando está la gracia, tú no disfrutas el pecado. Y cuando tú pecas, te sientes mal. ¿No le pasa? Que cuando usted peca le da como que, ¿pero por qué yo hice eso? Pero si yo podía. Pero, y uno, no le pasa eso. Y entramos en esa lucha. Que aún queriendo hacer lo bueno, pero ahí es que tú tienes que acordarte de la gracia. La palabra dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, la gracia es potencia de Dios encima, en medio y dentro de nosotros. Y entonces cuando tú tienes la gracia, tú no quieres pecar. Y hay una conciencia de pecado. Porque ya tú no respondes a una vieja naturaleza. Ahora tú tienes una nueva naturaleza. He aquí las cosas viejas pasaron y todas se hacen nuevas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por cuanto Cristo está en ti, hay una conciencia de pecado. Así que es necesario que tú sientas esa conciencia. Y que el Espíritu Santo te inquiete. Porque si no es de esa forma, y si has llegado a creer que la gracia es una licencia para pecar, si esto es así, despierta. Porque algo está equivocado. Por cuanto el Señor está enseñoreado en tu vida, tiene que haber una conciencia de pecado. Y no puedes pretender aprovecharte de la gracia. Usted me ama, ¿verdad, hermano y hermana? La gracia se ha manifestado, mire, Tito 2, 11 y 12, escúchelo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los seres humanos. O sea que la gracia es para todos y para todas. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, escúchelo, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosa. El propósito de la gracia y de la salvación es que usted viva de manera justa, piadosa y sobria. Porque Dios en nosotros es el que produce el querer como el hacer. Por lo tanto, no hay excusa. Usted tiene la potencia del evangelio para poder decidir hacer lo justo, lo piadoso y lo que es sobrio. Porque la gracia nos empodera. Diga conmigo, la gracia nos empodera. Nos empodera, escuche bien, para hacer lo que Dios quiere que usted y yo seamos. La gracia me ayuda a conformarme a ser como Dios quiere que nosotros seamos. La gracia, mucho lejos de separarte, lo que te hace es enfocarte y a mantener tu atención en Cristo. Entonces, cuando tú entiendes la gracia y en vez de sufrir la salvación la disfruta, entonces tú no obedeces por miedo. Usted y yo no podemos servirle al Señor por miedo. Usted y yo tenemos que responder al evangelio de la gracia con agradecimiento, aleluya, porque en algún momento algo va a pasar. Por eso es que mire, usted no puede obligar a nadie a que se convierta, usted no puede obligar a nadie a pasar al altar. Esto es convicción del Espíritu Santo, esto es el Espíritu el que hace la obra. Y usted no puede servir ni venir al domingo como una carga a la iglesia. Usted tiene que disfrutar el congregarse. Usted tiene que disfrutar el servir al Señor. Porque no se trata de juicio y de miedo. Ciertamente Dios es justo y hará su juicio. Pero también tenemos que entender que no servimos por el temor. Y cuando yo entiendo la gracia, yo sirvo con un corazón agradecido. Y no sirvo porque me obligan. No sirvo porque la pastora me tiene loca y predica y ahí me llama y me busca. No, o porque me mandan mensajes. No, yo sirvo porque yo he entendido el evangelio de la gracia. Y yo respondo con un corazón agradecido. Ay, aleluya, yo me estoy disfrutando de esto. Estoy dejando aquí el pellejo, el corazón y todo. Entonces, yo anhelo, como amo tanto al Señor y valoro tanto ese sacrificio, yo anhelo cada día pegarme más al corazón del Señor, ser más como Él, conocerlo más, y lo cantamos. Quiero conocerte cada día más, ¿verdad que lo cantamos? Estar en tu presencia y adorar. Entonces, cuando tú entiendes la gracia, ya no hay que empujarte. Hermano, levante las manos, hermano, párese, hermano, aplaude, hermano, haga, hermano. ¡No! Porque no respondo a lo que el ser humano me pueda imponer. Respondo a lo que Cristo hizo por mí. Y por cuanto yo le amo, yo le sirvo. Y le expreso a través de mi vida, a través de mis acciones, lo mucho que le amo. Y cualquier mensaje de la gracia que no nos enseñe a decirle que no al pecado, no es bíblico. Eso es una gracia falsa. Entonces, pastora, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Usted sabe por qué perseveramos en el pecado? Porque cuando perseveramos en el pecado, quizás no tenemos muy claro cuál es nuestra identidad en Cristo y quién es el que opera el poder a través de ti. Muchas veces respondemos al pecado porque no hemos entendido el significado de la gracia. Y no hemos leído el texto de Gálatas que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando yo acepto la gracia, hermano y hermana, Dios nos hace libre. Y usted y yo hemos nacido de nuevo.
La palabra dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Usted lo ha leído conmigo? Pues dile al que está a tu lado, estabas muerto. Díselo. Estabas muerto. Estabas de funeral. Usted no se ha puesto a pensar en eso, hermano y hermana. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, usted sabe que al pastor y a mí nos encantan los peros de la Biblia. Usted ha leído esos peros maravillosos. Estábamos muertos. Volví, acuérdaselo. Dile, estábamos muertos. Pero, y ahora le va a decir, pero, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, me salvó aún cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Aleluya. Esos son los peros de la Biblia. Pero no te vas a quedar con esa. Ahora le vas a decir, ¿sabes qué? Te resucitaron. Te dieron CPR. Te levantaron. Te dieron respiración. Te dieron vida. Aleluya. Esa es la gracia, que aun cuando yo me equivoque y falle, Cristo me perdona y me resucita. Dele un aplauso ahí al Señor. Pero, Él me amó. Aleluya. Él te ama, hermano y hermana. Él te ama así como tú eres. Aunque hayas fallado esta mañana, antes de venir para la iglesia. Aunque hace una semana hayas hecho, Él te perdona. Eso es gracia, aleluya. Pero tú tienes que tener la conciencia de lo que es el pecado. Mire, antes de la gracia, en el Antiguo Testamento aparece la palabra gracias y gratitud y todo eso. Pero después de Cristo, con Cristo vino la gracia. Cuando Cristo no había muerto por usted y por mí, y no había sido consumado. ¿Recuerdan que le dije el domingo pasado? Que cuando Él murió, dijo antes de morir sus últimas palabras, consumado es. Antes de la muerte, antes de Cristo, usted y yo, ¿sabe cómo vivíamos? A las puertas del infierno. Porque usted, todos y todas, hemos pecado. Mire, no habían posibilidades para nosotros. Eran cero las posibilidades, porque la ley que fue dada por Moisés, ¿lo leyó conmigo? No podíamos cumplirla. Mira, los 10 mandamientos. Y se nos olvidan porque no nos lo sabemos de memoria. Imagínense la ley del Antiguo Testamento. Y usted y yo no teníamos aparente solución. Estábamos a las puertas del infierno. Miren, es como que Dios, era como si estuviéramos todos en una parada, o todos reunidos en un lugar, perdidos, mire, espiritualmente miserables. Es que usted tiene que entender la condición. Yo le estoy explicando lo que es la gracia, pero tiene que entender lo que era la condición antes de la gracia. Usted y yo éramos espiritualmente miserables, incapaces de hacer nada por nosotros. Diga conmigo, incapaz. Mire, estábamos atados y esclavizados. ¿A qué? A nuestras pasiones, a nuestros deseos mundanos, a nuestras lascivias, a nuestra concupiscencia. Estábamos a la merced del pecado. Pero aparece el Señor, hace la entrada y mira desde allá arriba y dice: yo voy a morir por Nelson. Yo voy a morir por ti, Nelson. Porque estabas preso del pecado. Y el Señor te vio y dijo: voy a morir por ti. Y había una línea de gente miserable espiritualmente, atados, amargados, sin esperanza. Y el Señor miró de arriba y dijo: Vivian, yo voy a morir por ti. Y siguió el Señor mirando. Y te vio desde antes, Edgar. Porque tú naciste con propósito del cielo.
No nacimos por error. Y Dios te vio y dijo, voy a morir por Edgar. Oiga, imagínese usted perdido, esclavizado, y el Señor pensando en usted antes de usted haber nacido. Y diciendo, Stephanie, por ti voy a morir. Porque yo sé que no tienes la capacidad de salvarte. Ni ser justo, ni justa por ti mismo. Y el Señor, por amor y misericordia y por gracia, decidió pagar un precio por usted y por mí. Y yo me imagino, es más, le voy a añadir, yo imagino a Satanás jacándose la cabeza, para arriba, dando vueltas, porque yo me imagino, mire hermano, imagínese usted cuando usted estaba en su condición de pecado. Pastora, no, yo no he sido, yo me crié todo el tiempo en la iglesia. Miren, le voy a decir lo que es pecado. Cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, llevas una conducta de pecado. Ah, no, pero yo me crié en la iglesia, pastora. Pastora, hay algunos que Dios los sacó del adulterio. Esa era su condición de pecado. Pastora, pero yo nunca. Pero ¿cuántas veces no has llevado el acto físicamente, pero en tu mente ya pecaste? No, pastora, pero si yo. Todos y todas, hermanos, tenemos una condición de pecado. Y yo quiero que usted imagine, si usted estuviera muerto y perdido, esclavo de Satanás, y no hubiese sido la gracia y la salvación y la cruz los que no hubiese salvado. Imagínese el día que usted llegó aquí por primera vez. Y le voy a decir esto, y usted conoce mi corazón y sabe que yo no soy una persona orgullosa y yo amo las almas y lo amo a usted. Pero usted tiene que dar gracias el día que usted llegó a este lugar o llegó a la iglesia por primera vez y le entregó su vida al Señor y se entregó y aceptó la gracia del Dios Todopoderoso. Recuerde ese día. Porque si usted y yo recordamos ese día, oiga, como usted se acercó al altar, vino corriendo, leímos que venimos corriendo a la cruz y el milagro de salvación y de gracia se hace hermoso en nuestra vida. Recuerde esa vida pecaminosa, ese día que tú sentiste que Dios te perdonó, que Dios te amó, que tú entendiste que tú fuiste creado a imagen y semejanza, que no fue que tu papá y tu mamá cometieron un error y viniste a la vida. Imagínese cuál era su condición de pecado. Y el día, mire, es más, si no solamente el día que se convirtió, ¿cuántas veces hemos pecado? Y venimos venimos a la presencia del Señor. Y usted es perdonado. Y usted siente el perdón de Dios. Y la gracia de Dios operar en su vida. Entonces nosotros recordamos eso. Y lo entendemos. Y usted sabe lo que pasa cuando usted entiende que hay esperanza y hay gracia para todos y para todas. Satanás empieza a dar vueltas, yo me lo imagino. ¿Verdad? Porque lo iban a matar, hurtar y destruir, y empieza a dar vueltas. Y entonces lo ve usted allá, mire, sin culpa, libre, con dominio propio, diciéndole que no al pecado. Entendiendo lo que es la gracia y el poder del evangelio dentro de usted. Y diciéndole que no al pecado y haciendo una conducta justa y sobria. Yo me lo imagino a él rascándose la cabeza. ¿Pero y qué es lo que le pasa? ¿Pero y qué es lo que... Nelson, te voy a cogerle punto hoy. ¿Pero qué es lo que le pasa a Nelson que no peca más? ¿Pero por qué antes él le decía que hacía esto y ahora le dice que no? ¿Pero por qué antes él se comportaba de esta manera y ahora no se comporta así? Y Brenda y los nenes miran a Nelson, pero Satanás, yo me imagino a Nelson mirando ya, es que ahora eres libre. Y él dice, es que ahora se comporta como libre. Pero a veces cuando tú no entiendes la gracia, te sigues comportando como esclavo, porque no has entendido que ya te hicieron libre. Y te mantienes sujeto a las pasiones y a la concupiscencia, porque no has entendido quién es el que gobierna en tu vida. Tienes que saber quién es el dueño de tu vida. Quién es el que habita dentro de ti. Aleluya. Tú tienes que saber que hay poder para darte las fuerzas para resistir el pecado. Y Satanás está ya vuelto loco.
¿Pero qué es lo que le pasa? Es que ya tú eres libre. Ya se pagó el precio. La sentencia de muerte ha sido anulada. Y por eso ya no te comportas igual. Ya no vivo yo, sino que vive. ¿Quién vive? Vive Cristo en mí. Y yo me imagino a Satanás diciéndole al Señor, eso es un picture, hermano, que yo me estoy haciendo. Usted imagíneselo, porque la Biblia tenemos que entenderla de esta forma. Y yo me imagino, Satanás, pero ¿y por qué tú vas a venir por esta gente? Mire que morir por Nelson, te lo dije, hoy tú eres. Mire que morir por Orlandito, morir por René. Si esa gente no tiene nada que darte, morir por Wanda. Sí, ¿qué te puede dar Wanda? Yo me imagino el reclamo. Pero yo me imagino, ay Dios mío, al Dios Todopoderoso, que me amó, lo decía que me amó desde antes, con mi imperfección Él me amó, sabiendo que yo iba a pecar, Él me amó, y yo me lo imagino a Él diciéndole, ¿sabes qué? Tú sabes qué es lo que pasa, ellos no tienen nada para darme, pero yo le voy a dar todo lo que tengo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay iglesias que mires que hay que entenderlo para que puedas vivir en el poder de la gracia, en el poder del evangelio. Tú y yo no teníamos ni tenemos nada que ofrecer, pero Él dijo, ellos no tienen nada, pero yo le voy a dar todo lo que tengo. Le voy a dar a mi hijo, le voy a dar lo mejor que tengo para que ellos tengan vida y tengan esperanza. Aleluya. Y cuando yo entiendo eso, yo vivo la gracia de manera responsable. Y como le dije ahorita, lo menos que me dan es deseo de defraudar al autor de la gracia. Escucha esta oración. La gracia eleva el poder de responsabilidad del creyente, porque el precio por ella fue muy alto. Y usted y yo tenemos que vivir responsablemente delante del Dios de la gracia. La gracia me empodera. Así que no creas la mentira de que puedes seguir pecando para que sobreabunde la gracia. Si bien es cierto que tu pecado no afecta el amor de Dios. Mire, vamos a hacer esto con nuestros hijos. ¿Qué tú crees? ¿Que si tú haces las cosas malas, tu mamá te deja de amar? No. ¿Qué tú crees, Max? Que si tú haces las cosas mal, tu mamá dice, ya yo no lo quiero más. No, ¿verdad que no? Estamos entendiendo la gracia. Usted, papá y mamá que está aquí, ay bendito si fuera por eso, todos seríamos unos desamados. Yo no sé esa palabra existe, pero me la acabo de inventar. Googlea, desamados. Pero como nosotros somos una iglesia auténtica y creativa, todos tuviéramos desamados. Pero el Señor no deja de amarme. No importa que yo le falle. Y cuando tú entiendes eso, wow, tú te llenas de paz. Y tú respiras. Y no andas esclavizado. Mira, respira, hermano. Hay gracia. Hay gracia. Pero hay responsabilidad. Hay gratitud. Hay gratitud. Ay, hermano. Dígale al Señor, Señor, yo quiero salir de este lugar entendiendo la gracia y yo quiero vivir con un corazón agradecido. Que cuando tenemos un corazón agradecido, todo es distinto. Mire, cuando usted tiene un corazón agradecido, usted entiende la gracia, todas las flores le huelen. Y usted sale afuera y todo es bello.
Y usted ve la hermosura de cosas que antes no veía. Y la gente que antes criticaba, ahora oras por ellos y los amas. Porque tú te sientes perdonado. Y tú dices, como a mí me perdonaron, yo no hago juicio. Yo amo y oro por aquel que está necesitado. Porque tu falla, mi pecado, no cambia el amor de Dios. No lo cambia. La realidad es que aunque el amor de Dios no cambie para tu vida, aunque peque, lo que te va a destruir es el pecado. Lo que te va a esclavizar es el pecado. El pecado, dije anteriormente, mata. Además, esa no es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que cuando el pueblo de Dios no está establecido en su identidad, estamos susceptibles a que Satanás haga lo que le dé la gana con nosotros. Pero usted y yo no. Usted y yo sabemos quién es el dueño de nuestra vida. Usted y yo somos hijos e hijas del reino. Y fuimos comprados a precio de sangre. Y la gracia me fortalece para decir que no. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Y cuando tú estés allí, mira, cuando tú estés allí, a punto de caer, a punto de tocar ese botón que se llama pecado, a punto de hacer eso que no tienes que hacer, recuérdate quién tú eres en Cristo. Y tú comienzas a decir, yo soy una hija, un hijo justificado. Yo soy una hija y un hijo del reino. Yo soy el hijo amado de Jesucristo. Y te acuerdas que Cristo murió por ti. Oiga, yo recuerdo que Georgie, en unas clases anteriores, dijo que de vez en cuando él veía la pasión de Cristo. Pero nosotros no, cuando vienen esas partes así, ¿qué hacemos? Ay, no, yo no quiero ver eso. ¿Cuánto nos hemos tapado los ojos para no verlo? Tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Porque tienes que entenderlo, Dios mío. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. No nos podemos tapar los ojos, porque cuando te tapas los ojos, le tapas los ojos a la gracia. Le tapas los ojos, y lo estoy hablando literal de una película. Pero mire, ciertamente dile a Georgie, que no sé dónde está allá arriba. Georgie, tienes mucha razón. De vez en cuando véala, para que se recuerde lo que costó la gracia. ¿Usted me está entendiendo? Y cuando estés a punto de allá, grábate las escenas. Grábate las escenas en la mente, para cuando estés a punto de defraudar al autor y consumador de la gracia, venga ese picture y tú digas, no. Yo soy una hija. Yo soy un hijo. Dios me llama a la santidad. Dios me llama a mantenerme justo. Entonces, cuando tú eres tentado, tú dices, no. El pecado no se va a enseñorear de mí, porque la potencia del evangelio vive dentro de mí. Y mire, esto no es una confesión positiva de esas baratas, ¿sabes? Esto es palabra de Dios. ¿Con qué Jesús venció la tentación? Con la palabra. Y cuando usted esté en la palabra, cuando tú estés en medio de la tentación, vénzala con la palabra. Jesús nos da los ejemplos. Así podrá decir que no. Recuerde y active las riquezas de la gracia en su mente. ¿Me da 5 minutos más? Ay, bendito. Gracias, Wanda. ¿Me da 5 minutos más? El pecado no se enseñoreará de vosotros. El acto de Jesús en la cruz fue uno de amor incondicional. Era capaz de salvarme, pero ahora soy libre. ¿Usted se siente libre? El verdadero evangelio de la gracia me libertó de la opresión del pecado. Yo soy libre desde que abrí el corazón a la gracia. Oiga, por eso cuando hacemos los llamados en la iglesia, yo le pido a todo el mundo que estemos orando. Porque cuando hay un llamado a la gracia y a la conversión y a aceptar el perdón y la salvación, ¿usted no le pasó
que cuando le predicaron el evangelio el corazón se le quería salir? Cuando le predican una palabra que usted sabe que le está llegando al corazón, el corazón se nos quiere salir. Y tú quieres salir corriendo. Y tú te dices, Dios mío, que acaba de predicar porque yo quiero ir corriendo al altar, yo quiero levantar la mano porque yo necesito eso que me están predicando. Eso que pasa ese día, o que pasó, o que puede pasar hoy, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, se llama libertad. Usted y yo somos libres. No tenemos por qué vivir esclavizados. Y ahorita le dije que usted tenía que dar gracias, sin ningún tipo de orgullo. En el altar lo digo, por haber llegado a esta casa. Porque en esta casa le estamos enseñando a vivir en libertad. Y a disfrutar la salvación. Y a disfrutar la gracia. Pero a mantenernos viviendo una vida justa y sobria, con santidad delante de la presencia del Señor. ¡Aleluya! Ahora soy libre. Termino. Gracia no puede ser un entendimiento. O sea, la gracia no se entiende porque usted abre el diccionario y lo leyó. La gracia es una experiencia con el Cristo de la cruz resucitado en tu corazón y en tu vida. La gracia es una experiencia, no es una idea humanista o una idea humana. Y usted y yo tenemos que entender la gracia y llevarla a una experiencia. Una experiencia que me haga salir esta mañana diciendo, yo soy libre. Cristo me hizo libre. Y si tú eres libre, hermano y hermana, vive como alguien libre. Oiga, usted sabe que hay gente, y esto es de verdad, que prefiere estar preso en la cárcel porque tienen temor y no saben cómo asumir la responsabilidad de vivir como gente libre. No tienen la responsabilidad, no saben cómo comportarse en libertad y prefieren estar preso. Y el cristiano a veces prefiere estar preso. Pero son otros cristianos, no los que están aquí en esta mañana. Porque usted y yo somos libres. Y usted y yo nos comportamos como gente libre. Porque la cruz cambió la historia del ser humano. Por favor, los cantores que vayan pasando. Y usted tiene que pedirle al Señor que se active el poder de la gracia en mi vida. Póngase de pie, que se active el poder. Por favor, todos y todas los que puedan. Que se active el poder de la cruz en mi vida. Ya Cristo te perdonó. ¿Sabía que el Señor nos perdona y muchas veces los que nos perdonamos somos nosotros mismos? Y vivimos arrastrando la historia del pasado. Y la gracia está ahí. Y la vemos como una idea. Pero no nos perdonamos. No nos perdonamos ese adulterio de hace 10 años atrás. Pero si Cristo te perdonó, la gracia. No nos perdonamos haber tenido ese hijo o esa hija fuera del matrimonio. Pero si el Señor te perdonó. Hoy, usted, entendiendo que somos libres, tenemos que pedirle al Señor, hazme consciente de esa gracia y de esa libertad. Y trae a mi memoria y a mi corazón, Señor, y ayúdame a perdonarme yo mismo. Ayúdame a entender tu perdón. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si tú no aceptas la gracia y no te conviertes de verdad, no de boca, si tú no abrazas la cruz de verdad, no vas a sentir ese perdón. Y mi deseo y el deseo del cielo es que todos y todas salgamos de este lugar sintiéndonos libres, perdonados. Perdónate de ese pasado. Perdónate de los complejos, de las frustraciones. Mira, pon todas esas cosas que oprimen tu libertad y que no te dejan sentir y vivir la libertad en la cruz del Calvario. Dile, Señor, yo acepto tu gracia y te pido, Señor, que tú me hagas libre. Pídeselo ahí al Señor donde estás.